Estamos de vuelta en Voz Vespertina, recordándoles siempre que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Voz Media Network, a través de Twitter y Facebook cuando les dé la gana de subir, y Instagram también, y además creo que se me quedó una red. YouTube, por ahí sí estamos bien, ¿verdad? Claro. YouTube no se ha caído. Miren, señores, tenemos un invitado muy especial. Se trata de Julio César de la Rosa Tiburcio, un amigo que respeto y que admiro. Él es el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Bienvenido, don Julio. Gracias, buenas tardes y complacido de poder compartir con ustedes en esta tarde gris. Así es, y ojalá se quede nublado la semana entera. Sí, el calor estaba fuerte. Sí, sí. Nublado, pero no con demasiada agua, que tú sabes que colapsamos también. Sí, es verdad. Don Julio, ¿qué es lo que pasa con el Ministerio de Deporte? Hemos visto que usted ha denunciado una situación allí con unos recursos que se entregaron, me parece que para unos temas del Estadio Quisqueya, y que parece que se manejaron fuera del marco jurídico de la ley de compras y contrataciones. ¿Qué ha pasado ahí? Bien, para contextualizar de lo que ha sido la acción nuestra de llevar ante el Ministerio Público una denuncia formal penal respecto a un manejo inadecuado, irregular de cerca de 100 millones de pesos. El Patronato para la Administración del Estadio Quisqueya Juan Marichal se crea a partir del decreto 129-11 que procura que haya un órgano que pudiera encargarse de la vigilia, la administración de este parque deportivo de béisbol y siendo él el que aglutina pues el deporte rey de la República Dominicana. ¿Qué ocurre? Que este decreto se crea precisamente para que pudiera, dentro del marco prudencial, pues recaudar los fondos y administrar esos fondos e invertirlo en el parque de béisbol. ¿Qué ocurre? El decreto que fue emitido por el expresidente Leonel Fernández, establece que, como en efecto es una disposición del Poder Ejecutivo, lo que significa que lo convierte en un ente público que se debe regir por las disposiciones que le son también responsabilidad de todas las instituciones públicas. Y el decreto establece que debe tanto la Contraloría General de la República tener el control previo y la Cámara de Cuentas el control a posteriori o el control externo, o sea, del gasto. ¿Qué ocurre? El patronato se ha venido manejando en dos direcciones. Es un ente privado cuando arrenda el Estadio Quisqueya para un espectáculo, cuando recibe los recursos de la Liga de Béisbol Profesional, cuando cobra el parqueo, que todos los que somos aficionados al béisbol tenemos que pagar 100 pesos para parquearnos en el Estadio Quisqueya. ¿Qué ocurre? Que ellos, cuando se les requiere información sobre el gasto de estos recursos que recaudan, pues ellos no ofrecen ningún tipo de información porque dicen que son un ente privado. Pues al extremo de que el Tribunal Superior Administrativo, a partir de que la Fundación Justicia y Transparencia le solicitara unas informaciones, la niega, van al tribunal y lo condena el tribunal, porque el tribunal reconoce que si usted recibe fondos del presupuesto, claro, está obligado. Pues ocurre que cuando necesita que el estadio sea reparado, ahí son un ente público y apelan al decreto que dice que el Ministerio de Deporte debe incluirlo en el presupuesto de todos los años. Ah, pero entonces para rendir cuentas de lo que tú recibes y administras y gastas, tú eres un ente privado, pero para pedirle al Estado de los recursos de nosotros, eres un ente público. En consecuencia, en esta oportunidad, el Ministerio de Deportes le otorga 100 millones de pesos para la reparación del Estadio Quisqueya, que contempla el cambio de las luces, de la luminaria. Hay una empresa que desconozco
emite una queja ante el órgano rector de las compras y las contrataciones que dice, miren, el Estadio Quisqueya acaba de contratar 1.700.000 dólares para el cambio de luminarias, habiendo aquí empresas que pueden suplirlo, y no se le dio la oportunidad de participar. La ley de compras y contrataciones 340-06 establece, se crea sobre la base de principios de transparencia, de economía, de participación, de publicidad. La participación es que si aquí hay empresas que pueden ofrecer un bien o servicio, pues sean parte de ese conglomerado de beneficiarios. Pues no. El Ministerio de Deportes dice que nosotros no tenemos que ver con ese proceso porque le otorgamos al patronato los 100 millones de pesos. Bueno, entonces el patronato como ente público debe llamar en esta oportunidad no una licitación, sino una comparación de precios, porque el valor o el costo de la obra está en el umbral que corresponde a eso. El umbral es un tope que fija el órgano rector, la Dirección General de Compras y Contrataciones, para las licitaciones, la comparación de precios, los concursos y los sorteos de obra o la subasta inversa. En esta oportunidad le corresponde a una comparación de precios. Cuando el legislador establece la participación, la economía dentro de los principios de la ley, procura, por ejemplo, y voy a citar un caso que tú como ingeniero perfectamente lo conoces, si se hace una comparación de precio y tú estableces un tope, bueno, yo tengo 2 millones de dólares para cambiar la luminaria del estadio. Van a aparecer empresas que tienen los equipos para la instalación. Es probable que en un trabajo similar hayan adquirido algunas de esas luminarias y ya podrían perfectamente en una oferta de 2 millones de dólares decir, yo te lo hago en 1.800.000 dólares. En vez de ganarme el 30%, pues me voy a ganar el 20% porque ya yo no tengo que rentar grúa telecópica, no tengo que subcontratar empleados expertos porque yo lo tengo, porque ya yo lo tuve que hacer en Puerto Rico, para citar un caso próximo. Entonces eso te permite en un proceso de comparación de precios darle un mejor precio al Estado, porque el Estado debe procurar la economía. Así es. Porque es parte de los principios, de la esencia. Si tú si tú te ahorras 100.000 dólares, tú perfectamente lo puedes utilizar en salud para prueba PCR, para citar un caso, porque la misión del Estado es precisamente eso. Entonces, cuando vemos esto, pues hicimos la advertencia de que se estaba violando la ley, porque todas las entidades que reciban fondos públicos deben someterse al régimen de la ley. Entonces, si se permite esto, mañana Salud Pública podría buscar un patronato, el patronato de la Plaza de la Salud, otorgarle 1.000 millones de pesos y que el patronato, sin observar las disposiciones de la ley 340-06, pues disponga de esos recursos y contratando grado a grado. Pero hay un conflicto de interés. La empresa ganadora o la empresa a la que se le dio el cambio de las luminarias y la reparación del estadio, la remodelación, es del presidente de la Federación de Softball. O sea, hay un conflicto de intereses. Porque el ministro de Deportes es precisamente, o fue presidente de la Federación de Taekwondo. Entonces, tú ves que hay un contubernio, que hay un compadrazgo, y uno lo que trata es de que si abogamos porque se fortalezca la institucionalidad, que las instituciones funcionen, pues lo hacen en esa dirección. Claro. Y hemos llevado al Ministerio Público Independiente pues esta denuncia formal para que comience el proceso de investigación y ver finalmente quién tiene la razón, y que las empresas que se encuentran afectadas pues también pues puedan tener participación. No buscamos en lo absoluto que se detenga la remodelación del estadio. Yo soy aficionado, de lo único que yo soy fanático es del béisbol y soy escogidista,
y yo quisiera tener un estadio donde uno pueda Claro. ir y compartir con la familia sin ningún tipo de incomodidades, pero de ahí a que no se observe el debido proceso para lo que debe ser un tratamiento igualitario para todo el mundo, pues eso marca la diferencia. Señor, mirando este escenario ya depositada, ¿qué es lo que corresponde en lo siguiente? Bueno, el Ministerio Público es el juez de la querella, una figura jurídica que se emplea para el Ministerio Público, donde tiene la responsabilidad ante una denuncia, como lo contempla el Código Procesal Penal, pues proceder en consecuencia, realizar la investigación y de encontrar méritos, pues proceder ante la jurisdicción de juicio, que sería un juez de la instrucción. Naturalmente, si el Ministerio Público pues no actúa, si evidencia alguna opacidad, alguna indiferencia, pues uno tiene también mecanismos para llevarlo de manera directa, pero primeramente uno apela al Ministerio Público porque es lo que permite que este ente que tiene la responsabilidad de perseguir los crímenes y delitos, es quien lleva la política criminal del Estado, pues puede reunir los datos que nosotros no podemos. Nosotros le podemos solicitar a la Cámara de Cuentas que intervenga a una institución o que incluya en el cronograma de auditoría a una institución. Ahora, el Ministerio Público tiene como requerirle a la Cámara de Cuentas, al igual que la Contraloría General de la República, y por eso uno lo canaliza por ahí. De no dar respuesta en tiempo oportuno, pues uno ya tendría el mecanismo para seguir accionando. Yo quisiera hacerle dos preguntas y excúseme el abuso. No, hasta Mire, tres. Mire, con el tema de la ley, de la reforma de la ley de compras o la ley de compras, a veces la ciudadanía tiene una mala interpretación, yo lo considero como una mala interpretación, de que, por ejemplo, lo que hace el Estado está mal. Sin embargo, si le damos el dinero a un patronato o a una ONG o a una no sé qué, está mejor porque el Estado son los malos, que son los políticos, los que son buenos son los empresarios. Los empresarios. Entonces, yo quería saber respecto a eso, ¿qué usted piensa? ¿Qué reforma puede hacer? No solamente sobre esa posición que tiene la ciudadanía, que está errada, entiendo yo, y qué se pudiera hacer también para recuperar la confianza, quizás que han trabajado para que se pierda respecto a lo que son nuestras regulaciones. Pero además de eso también quería preguntarle, como ustedes se encargan del tema de la corrupción y yo siempre insisto con el asunto de la ley de partidos y de dónde viene el dinero que financia las campañas, y he sido una crítica de que la sociedad civil, sobre todo cuando se hizo toda la marcha y toda la cuestión anticorrupción en ese momento, digo yo, óyeme, ¿por qué no hay quien abandera también de parte de la sociedad civil el tema del financiamiento de las campañas como una parte fundamental, como una siembra hacia lo que son de luego posibles compromisos y también parte fundamental de lo que es la corrupción? Entonces, esos dos puntos, el tema de eso de la ley, por qué que ahí está mejor visto lo otro y bueno. Bueno, mira, primeramente, la ley inició con falencia, o sea, con debilidades. Esta ley, para hacer algo de historia, esta ley es resultado de la exigencia del gobierno de los Estados Unidos a raíz de la entrada del DR-CAFTA. Nosotros teníamos una ley, la ley 95, de aprovisionamiento del Estado, que se limitaba a que un oferente o que una institución le requiriera a 3 oferentes que le hicieran una propuesta y él escogía la que entendía, pero también tenía la discrecionalidad la institución de otorgar obras grado a grado. Pues cuando se inicia el proceso de la entrada del DR-CAFTA, los Estados Unidos dicen, bueno, mis empresas, las empresas americanas no tienen seguridad de poder participar bajo este esquema, y se promueve la ley. La ley tenía consecuencias penales de condena de 3 años a quien la violara. Sin embargo, a la ley le incluyen una vacation ley, esto es una postergación de la entrada en vigencia en 2 aspectos: 1 año para las compras y 2 años para las contrataciones. O sea que la ley, aunque se aprobó
se promulgó, pero no iba a entrar en vigencia de inmediato, sino a partir de 1 año y 2 años. Cuando se advierte eso, los Estados Unidos pues dicen no va el tratado, se modifica la ley, se le eliminan lo transitorio de la vacation ley y le cercenan las consecuencias penales. Actualmente la ley no tiene garras. La violación de la ley son meramente las consecuencias aplicables de carácter administrativo, o sea que no hay consecuencias penales. Sin embargo, la violación de la ley puede conducir a la comisión de una violación penal, que es por lo que están los casos actualmente que se están conociendo en la justicia llevado por el Ministerio Público, como el caso Coral, Antipulpo y Medusa. Todos se circunscriben a la ley 340-06, pero que deja como consecuencia el aspecto ya de la defraudación al Estado, del enriquecimiento ilícito, del lavado de activos y todas esas figuras jurídicas. La ley se presentó un proyecto de modificación, pero creo que no es lo suficientemente como fuerte para evitar que el Estado sea nuevamente afectado por las actuaciones de algunos servidores públicos, porque la ley en esencia se cumplen con los procedimientos. Usted va al portal transaccional y va a encontrar que todas las instituciones cumplen con lo que establece la ley. Ahora, te toman un pliego de condiciones que va dirigido a quien se quiere favorecer. Cuando aquí se construyó el túnel de la UAS, en el pliego de condiciones se establecía que debía ser una empresa con experiencia en la construcción de ese túnel. No había Pero experiencia. no había dominicano que pudiera tener esa experiencia porque el primer túnel. Ahora ya sí podía aparecer una empresa con esa experiencia que lo había hecho en otros países. Entonces, hasta eso se condiciona. En una ocasión, los concesionarios de vehículos llamaron la atención y hicimos la observación de que algunas instituciones, algunos concesionarios, compañeros de ellos, lograban tener participación en casi todas las licitaciones. Y cuando se investiga, se descubre que se tomaba una cotización, se hacía en el pliego de condiciones, se bajaba, por ejemplo, un vehículo todoterreno con tales características, se le bajaba un punto de la real, pero era la que más se aproximaba a lo que ellos querían. Y resultaban empresas que eran las suplidoras a determinadas instituciones con una marca de vehículo específico. Entonces, si se quiere contrariar la ley de manera directa, pues se la inventan, porque hay de todo eso. Entonces, ¿qué sería lo adecuado? Que la ley de compras y contrataciones se basara en los principios: la transparencia, la publicidad, la participación y sobre todo la economía, porque es que el Estado puede perfectamente, si usted va a hacer 1000 apartamentos, el costo por el volumen se va a reducir si usted va a hacer solamente 50. Entonces, si usted toma de 1000 apartamentos y toma unos 100 oferentes, pues evidentemente que al dividirlo va a dispararse el costo. Ahora, si alguien puede hacer la propuesta de hacer los 1000 apartamentos, pues evidentemente que va a abaratar los costos probablemente hasta en un 30 o 40%. Entonces, eso no es lo que opera regularmente, porque las instituciones se identifican con un solo oferente y le preparan las condiciones en esa dirección. Y creo que debe tomarse en consideración al momento de modificarse la ley esos aspectos. Respecto a la ley de partidos políticos, tenemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. En Estados Unidos, un candidato lo primero que tiene es que crear un comité de campaña de amigos que deben poner un tope de cuánto o hasta cuánto puede contribuir un empresario o una persona, pero deben esos recursos que van a la campaña estar debidamente identificados y transparentados. O sea, si yo voy a aportar a un candidato, yo debo transparentar que ese sea el resultado
de un gasto que yo voy a hacer, por lo cual el IRA pues me va a descontar al momento de yo hacer mi liquidación de impuestos al año, que es lo que ocurría antes cuando proliferaron las ONG dependientes de instituciones, que si usted tendría que pagarle al fisco al al cierre del año fiscal, 1.000 millones de pesos, pero que si usted a una institución le dona 500 millones de pesos, pues eso se va a deducir del pago de sus impuestos, porque usted prefiere promover una institución sin fines de lucros que realice un trabajo inclusive mancomunado con lo que es la esencia de su labor y que va O una ONG propia de la empresa, que se está dando mucho. Efectivamente, que va en consonancia con lo que es la responsabilidad social corporativa de una entidad. Pero lo mismo, por ejemplo, ocurre en los Estados Unidos. Sin embargo, aquí no hay tope de el gasto de campaña, no hay vigilancia del gasto de campaña, algo que es totalmente medible, pero tampoco hay consecuencia para eso. En otros países hay penalidades y al extremo de que puede inclusive pues suspender la candidatura, o sea que le puede perjudicar en ese orden. Entonces, en la ley de partidos que se está estudiando su modificación, debe contemplarse eso. ¿Cómo usted puede medir? Bueno, la publicidad, usted no puede colocar más de tantas cuñas diarias. Y ya hay software que te pueden medir todo ese tipo de movimientos y que puede perfectamente verificarse la procedencia de los recursos. Pero, ¿qué ocurre? Que aunque se estableció el apoyo proveniente de fondos públicos a los partidos políticos, sin embargo, estos quedan por debajo de lo que es la realidad de una inversión en una campaña y sobre todo por la demanda de la clientela en las actividades proselitistas. ¿Y qué hacen los candidatos? Pues que tienen que apelar a recursos de empresarios y también ya de dinero proveniente del crimen organizado, que es lo peor, porque el empresario, que aunque antes se mantenía ajeno a participar de los gobiernos, sino para que esto lo favorecieran, ya los empresarios están exigiendo ser ministros. Como en efecto tenemos ministros empresarios que tienen un interés y que tienen también, de hecho tenemos un presidente empresario. Efectivamente, pero que ha sido una tendencia a nivel global ya, donde vemos que ha habido ese cambio o esa inversión en donde claro, ya los empresarios no solamente contribuyen, sino que quieren participar y se hacen nombrar ministros con el propósito de defender sus intereses desde la posición que ostentan. Entonces yo creo que debe, en la eventual modificación de la ley de partidos políticos y la ley de procesos electorales, pues dejarse establecido finalmente cuál va a ser el tope de campaña. Y es de las cosas que uno a veces llama la atención cuando procura, por ejemplo, nosotros desde la entidad que presidimos, tenemos un proyecto de Construyendo Ciudadanía, que excelente, procura, y el eslogan es cambiar la condición de cliente del individuo a la de ciudadano. Y de las cosas que le decimos a los políticos es, miren, en la medida que podamos tener una ciudadanía empoderada, consciente, no le va a exigir ni que le den una funda de cemento ni un ataúd, sino le va a exigir propuestas. Ahora, le va a demandar el cumplimiento de esa propuesta. Así mismo, ¿eh? Y yo le ponía el ejemplo, yo egresé de una universidad de Chile y tuve la oportunidad de ver procesos electorales. Y es probable que un día antes de las elecciones o una semana antes de las elecciones un extranjero no se percate de que hay elecciones en Chile en una semana, porque no va a haber ese proselitismo que estamos acostumbrados aquí, en los mano a mano, los caravaneos, nada de eso. Ahora, sí va a haber que fácilmente en una noche están todos los candidatos en el aula magna de una de las universidades, presentando sus propuestas.
y que en cada una de las comunas a la cual deberá votarle, donde se hacen los compromisos. Y si no se cumplen esos compromisos, se le exige. Y hay mecanismos. Pero hay otros países donde existe el referéndum revocatorio, que si usted no cumplió al término del 50% del mandato, le podemos revocar el mandato que le dimos. Entonces, esas son las cosas que uno procura. ¿Por qué nosotros planteamos ese eslogan de cambiar la condición de cliente a la de ciudadano? Es precisamente basada en formar al individuo en lo que son sus derechos y sus deberes, porque también hay que hacer hincapié de eso, porque la vida la vida en sociedad, a partir del concepto del contrato social de Rousseau, pues va en esa dirección. O sea, tú tienes derechos, pero tú también tienes deberes. Por eso tenemos que cumplir ese mandato. Y ya una serie de figuras ciudadanas, del ejercicio ciudadano, que comprenden desde la auditoría visual, donde hay ya países donde la auditoría visual tiene resultado positivo, donde usted le presenta al ente responsable de ese control, pues poner de manifiesto el control social. Decir, miren, hay un vecino que nosotros hemos visto un crecimiento inusual, y la única condición es que él hace un año que es ministro del gobierno, o es director del gobierno, o es jefe de recursos humanos de una institución, y eso se toma en consideración. De la misma forma que ese control social, pues, y aquí yo a algunos amigos alcaldes le he hecho la propuesta y le he hecho la referencia. Por ejemplo, en Colombia, en una ciudad que yo tuve la oportunidad de dar una consultoría, en la valla de la construcción de una obra, pues hay un código QR donde cualquier ciudadano con un celular, un móvil inteligente, pues le hace, lo escanea, y va a tener el contrato, los términos de referencia, los compromisos, inclusive hasta el material que debe utilizar ahí. ¿Y qué se encuentra uno? Bueno, que en esa comuna pues vive un ingeniero, vive un auditor, vive un contador. Genial. Y el ingeniero dice, pero mira, ese material con el que están haciendo esa acera, eso se va a deteriorar en tanto tiempo, porque no vimos que le hicieran la prueba de resistencia al cemento o al agregado que se va a utilizar ahí. Entonces, ese se convierte automáticamente en un inspector de la alcaldía, porque le va a decir, claro, mire, en tal sitio ha pasado esto, y puede por esa misma aplicación pues poder transmitir esa queja, esa denuncia. Entonces yo creo que necesariamente tiene que haber voluntad política y empoderamiento de la sociedad, que no opere por coyuntura. Aquí se dio un movimiento de Marcha Verde del cual nosotros como institución no participamos, porque advertimos que había sido el resultado de una coyuntura y sobre todo de un evento externo que no fue propio del país, y fue lo que llevó a que se produjeran el apresamiento, el presentar un caso contra personas que están siendo juzgados, que no nos sorprendamos si son absueltos por la debilidad del expediente, porque se respondió a una demanda coyuntural en donde confluyeron diferentes sectores. La misma procuradora actual lo advirtió cuando era jueza de la Suprema. Juez, y que conoció el expediente y dijo, aquí no hay caso. Entonces, parte de eso, y precisamente que nos llevó a nosotros la negociación, a apoyar la negociación, porque partíamos de la premisa de que en los entramados de corrupción, de crimen organizado, de lavado, de narcotráfico, si no es por la delación premiada no hay forma de hacer un caso. Pero esa negociación debía hacerse conforme a una realidad. Tú no puedes, porque te estén demandando el fin de la impunidad, pues tú das respuesta en esa dirección y dar una respuesta ocasional o por el momento, y después ¿qué viene? Entonces por eso uno se ha mantenido en estos afanes de la lucha contra la corrupción,
Y cuando pasamos balance, pues encontramos que se han dado avances, porque la ley, por ejemplo, de libre acceso a la información, en principio nosotros teníamos que estar diario en el Tribunal Superior Administrativo. Y hace 2 años que no vamos por ahí, porque cuando se solicita una información la dan. Es cierto. es Entonces, cierto. ha habido avance en ese sentido. Don Julio, una pregunta. Su entidad, Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, hizo una denuncia muy grave sobre el fideicomiso a Punta Catalina. Ya finalmente, porque se nos agota el tiempo. Hay otra pregunta que hay que hacerle. Bueno, pues rápidamente, usted Sí, dijo yo le que voy ese a caso sintetizar. llevaría a un tema penal a los ministros de Energía y de Hacienda por malversación, prevaricación y colusión de funcionarios. Lamentablemente hay servidores públicos que construyen sus expedientes. Eso está ocurriendo con la Comisión Liquidadora de la CDEE. ¿Por qué planteamos esto? El presidente de la República el 16 de agosto, o sea, sin haber llegado bien a la presidencia, porque a la mínimo yo intuyo que llegaría al Palacio como a las 2 de la tarde, después del Tedeum, la posesión, el Tedeum, y se anuncia el decreto 342-20 que declaraba de interés nacional la disolución de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Nosotros nos llama la atención, bueno, liquidar la CDE, no veíamos la razón, porque tiene una función a partir de la ley 125-01 de electricidad que crea la CDE como una especie del holding en materia eléctrica del Estado. Ahora, la ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas le da la rectoría de la energía y de la mina al ministerio, la rectoría, no la administración. Entonces, esta comisión creada para que hiciera las evaluaciones para la liquidación por ley de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, esta empezó a ejecutar lo que debió haber hecho posterior a la derogación de la ley 125-01, que en su artículo 138 crea la CDEE. Entonces ellos empezaron a ejecutar inclusive el presupuesto que iba en curso hasta diciembre y el presupuesto que aprobó el Congreso del 2021. 52 mil millones de pesos ha ejecutado esta comisión sin el ejecutivo que el decreto de aplicación de la ley 125 mandaba con la creación de un consejo de dirección de la CDEE con un vicepresidente ejecutivo que debe ser el responsable de las erogaciones de ese presupuesto. El ministro de Hacienda asalta el inmueble de la CDE, le quita el letrero, le pone energía y mina y toma el despacho. Cuando debió nombrarse el vicepresidente ejecutivo de la CDE, que es quien tiene calidad de ejecutar ese presupuesto. Energía y Mina tiene 3.000 millones de presupuesto, la CDEE tiene 52.000 millones. La agravante es que de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, no han publicado la ejecución presupuestaria de esos 52.000 millones de pesos. Entonces, cuando se declara el fideicomiso de Punta Catalina y que no sabemos cuánto costó Punta Catalina y cuánto cuesta actualmente, y tú le entregas un fideicomiso, es por lo que tú digas de boca que cuesta o que vale Punta Catalina. Cuando lo primero que debió haber hecho las autoridades que ingresaron fue hacer una auditoría de la construcción de la obra y hacer una experticia sobre el costo o un avalúo del costo actual, una tasación. Entonces, ¿por qué no se ha hecho la auditoría? Porque ellos disponen en el pliego de condiciones $200,000 para auditar una obra de 3.000 millones de pesos. Entonces yo quiero que alguien me diga qué entidad responsable, seria, con capacidad, se va a involucrar a hacer una auditoría por $200,000 de una obra de 3.000 millones de dólares. La relación costo-beneficio no es... Yo que no sé de esos números, yo
dije, bueno, mínimo debe disponerse para auditar esa obra mínimo 10 millones de dólares si tú quieres tener un resultado viable. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha declarado desierto esa licitación, no va a aparecer, pero esa es la intención de la comisión, de que no Claro, aparezca, a lo loco se para vive mejor. darle un costo de boca a esta obra. Entonces, uno hace la alerta al presidente de la República, que me consta su intención de que realmente esto tenga una salida positiva, pero no es la de los comisionados, los liquidadores, que tienen otros intereses, entre los que se encuentran los generadores, que siempre quisieron a Punta Catalina, y fue por lo que financiaron parte de lo que fue el movimiento de Marcha Verde para que se investigara Punta Catalina. Sin embargo, Punta Catalina está produciendo parte de lo que se invirtió, y es probable que en lo que lleva de operación haya dado un resultado equivalente a la tercera parte de su inversión. Pero no solamente eso, sino que se descuida o no se hace la licitación para la compra del carbón, se busca carbón prestado en Ejitabo, que no es que el no mismo el que carbón, usa y puede causar un daño. que no es el mismo carbón, y que los constructores hicieron la advertencia el consorcio. de que no se hacen responsables, pues han incurrido en esa mala práctica. Entonces, Qué nosotros irresponsabilidad. sabemos lo que vale Punta Catalina, porque vienen ahora con el subterfugio de que pudo haberse hecho a gas, pero todo el mundo sabía que no era posible hacerla a Claro. gas. Que Estados Unidos, que China están desmontando carbón, sí, están desmontando carbón, pero después de 100 años generando con carbón, y tienen la capacidad. Y un plan gradual también, y tienen- 2030, Y tienen 2050. capacidad de Claro. instalar gas. Nosotros no tenemos capacidad de instalar gas en ese momento, sí instalar carbón, como otras. En Guatemala se instaló una planta casi a la par con Punta Catalina, también a carbón. Entonces yo creo que esta situación, y uno hace la advertencia, ellos están construyendo su propio expediente, sobre todo por haber incurrido en la usurpación de funciones, que también es un ilícito en nuestra normativa procesal, en nuestra normativa penal y procesal penal. Lamentablemente se nos ha agotado. Espérate, nada. No, este programa es suyo, Cristian Mota. Señor Julio, estamos en un momento donde se exige la reforma policial. Vemos casos tan dolorosos como el del pasado fin de semana, Lamentable. donde quisiéramos escuchar su opinión sobre esta importante acción que exige la sociedad dominicana. Mira, yo creo que esto rebasó la copa. No hay un dominicano que no haya sentido la consternación. Así es. A mí me da de manera directa. Yo tengo una hija de 15 años que suele acompañar a su madre, y lo primero que yo pensé es en esa niña encontrarse como la niña de la arquitecta Leslie Rosado. O sea, ¿qué puede quedar en la imagen de esa niña que vio eso? Entonces, miren, el tema de la reforma policial. La policía no tiene arreglo. La policía, yo soy partidario inclusive que esa edificación, eso debe demolerse, hacer algo más productivo, instituciones públicas, modernas. La policía tiene necesariamente que someterse a un proceso, no de reforma, De reingeniería. De de fundición. reingeniería, de ver Fundirla y fundarla. cómo crear con las instituciones que están una fuerza provisional hasta tanto se comience a formar. ¿Por qué yo digo esto? Miren, no es posible que uno sienta temor cuando te para un policía. Lo que hemos tenido la oportunidad de estar en otros países, tú tienes que uno ve. Yo hago la anécdota de que yo no hablo inglés, de que en una ocasión yo buscando una dirección en Estados Unidos, yo paro una patrulla de la policía, y al él no interpretarme porque no hablaba en español, yo le paso la dirección que iba, y cuando él dice, ok, come on,
y yo lo seguí. Y cuando llegué, me hizo señas. Ahí. O sea, eso es lo que uno quiere. Sí. Y que tú sientas realmente la cortesía, porque yo no veo, y a cada rato nosotros somos víctimas, o sea, a mí me paran. Que la policía tenga la formación. Si usted para a un vehículo, usted ve que va una mujer con 3 niños, ya no le infrinja el temor a esos niños. Ya tú tienes, si es una delincuente que se están parando en eso, bueno, dale el beneficio de la duda. O sea, me engañó, pero no lo someta, no someta. Los niños, mami, ¿y qué pasó? Tal cosa. Eso yo lo he visto. Sí. Entonces, la policía tiene que ser un ente amigable, que cuando llegue la policía usted sienta confianza. Pero la policía aquí fue creada con un objetivo en la era de Trujillo, de perseguir, inclusive le dieron una connotación militar que no tiene. Y te han descuartizado a la policía y te han creado diferentes cuerpos y te toman tal vez, o sea, con un mecanismo poco ortodoxo, que te llevan una persona 6 meses, te lo mandan a llega un coronel, por ejemplo, a Monteplata, el tipo tiene una visión diferente, es amigable, te tiene el pueblo controlado porque la gente tiene confianza, se les responde porque yo he visto abandono de negocio, dicen, miren, ya debemos cerrar, ustedes saben que hay presión, están molestando a los vecinos. Sí, coronel, no hay problema, cerramos. Aparece, no, te lo quitan a los 6 meses, te llevan a un troglodita que te viene, eso, esto, y le da un tiro a uno, como pasó en Padre Las Casas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Porque lo bueno de esto es que nosotros vivimos aquí y lo vemos y lo sufrimos. Yo venía el día pasado de Gaspar Hernández con mi familia y me para un cateo ahí. Saludos. ¿Vive en la zona? No, en Santo Domingo. Deme el seguro. Yo tenía un malvete, la licencia es mía, yo me quedé con la anterior, o sea, cuando yo la fui a renovar, no me quitaron la vencida. Y yo la tenía las 2, okay. Y yo le di la vencida y él no se percató porque es como viendo a ver qué pueden obtener. El macuteo. Y él no se percató y yo tenía mi documento al día porque yo me procuro eso. Pero yo creo que lamentablemente, inclusive el papá de Leslie dijo, ojalá le denominen la reforma Leslie, porque es que la policía eso no es... Esa reforma, eso es pérdida de tiempo. Lo primero que yo tengo el concepto que cuando no se quiere hacer algo, tú nombras una comisión. Balaguer era experto en eso. Mi papá siempre me ha dicho eso. Balaguer una vez exigían un aeropuerto en San Francisco de Macorís, creó una comisión y se percató de que hubieran enemigos. Ahí habían en esa comisión gente que no se podía, que si llegaba uno y estaba en un restaurante, uno se paraba. Era miembro de la comisión, no se reunieron una sola vez y casi se matan. Finalmente hay un aeropuerto en el Cibao y uno en el Catey de Samaná. Y en San Francisco no hay aeropuerto porque no le interesaba hacer aeropuerto. Entonces, yo creo que la policía, para lograr algo, debe refundarse. Hay que congelar eso, garantizarle el derecho a cada quien, el que se someta, porque uno dice esto, señores, este agente, si te chocaron, tú tuviste la oportunidad de tomar la placa. Si no ocurrió algo, porque evidentemente no ocurrió, porque ni la esposa ni los hijos, que supuestamente había atropellado la dama, no tienen nada. Entonces ya, ¿por qué tú tienes que salir como en el viejo este? Tú salir, primero tú no estás haciendo la de policía, porque tú eres un ciudadano pura y simple en ese momento. Estás fuera de servicio. Porque tú estás fuera de servicio. Entonces, ¿por qué tú no haces lo que correspondía? Llamar a una patrulla, al 911, y ponerle en conocimiento de lo que ocurrió. No tú tomarte la ley con tus manos, o sea, de tú caerle atrás, perseguirla, tocarle. Entrarle a tiro primero, disparar. Porque ella estaba en su razón. Sí. Yo no me le paro en lugar oscuro, y mucho menos a una persona vestida de civil que me esté persiguiendo. Entonces yo creo que esto debe servir.
Lo que lamento es que aquí no está la cultura de renunciar, porque si usted no tiene la capacidad de usted arengar a su tropa y usted demandar de ello el cumplimiento de la ley, y eso se va de las manos, usted debe por lo menos liberar al presidente de la República de tener que emitir un decreto y usted renuncia. En cualquier otro país, eso ocurrió en Chile, un jefe de policía, la comisión de un acto de parte de uno de sus agentes, asumió la culpa y renunció. Automáticamente, así eso es lo que vemos. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero dejamos las puertas abiertas para traerlo otra vez a este programa que es suyo también, don Julio. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, y siempre a la orden, y me gustó el concepto. Gracias a ustedes. Volvemos en breve con más en Voz Vespertina. No se vayan.